Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces con el tema que nos corresponde trabajar hoy con respecto a lo que tiene que ver con personalidad. Miren esta definición que nos plantean acá. Por eso decía yo que es muy difícil que una personalidad esté cambiando cada rato. En psicología hay unos trastornos de personalidad que se conoce como trastornos disociativos o trastornos de personalidad múltiple o de doble personalidad. Pero esos son trastornos, es decir, son eh, psicopatologías en el comportamiento de los seres humanos, tanto las mujeres como el hombre, ¿no? Pero hoy no se está hablando de lo que es el concepto en sí de la personalidad, sino un trastorno en donde una persona puede tener una o dos, perdón, dos o tres o cuatro más personalidades en sí misma. Pero en este caso no nos vamos a centrar en las patologías a nivel psicológico, a nivel clínico, sino en lo que tiene que ver con lo que nos interesa con respecto a la personalidad y la parte comportamental en las organizaciones. Dice, patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo. Que persiste a través del tiempo y de las situaciones que determinan su forma de pensar, sentir y actuar. Fíjense que ustedes comentaron varias cosas que ustedes dijeron de una manera suelta que están relacionados con esta definición. Patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas. De hecho, la personalidad, uno puede entender o comprender a las personas cuando actúan, ¿sí? A través de las conductas podemos determinar rasgos de personalidad, ¿sí? Por eso se dice que el patrón único de pensamientos y sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo, que es lo que lo acompaña. Normalmente la personalidad se está definiendo cuando el pequeño está más o menos en los 12, 13 años, ¿sí? Se empieza a definir, o de pronto a los 11 años se comienza a definir un poco la personalidad, ¿sí? Y se mantiene a través del tiempo y de las situaciones. No quiere decir de que yo esté siendo como un camaleón, cambiando mi forma de ser de acuerdo a las situaciones, ¿no? Si yo lo estoy haciendo así de una manera consciente es porque estoy manejando un tipo de comportamiento normal en mi existencia, pero por lo general la personalidad se mantiene estable. O sea, yo he sido así como soy, que yo recuerde, durante mucho tiempo de mi vida. Entonces, realmente se percibe que a través del tiempo y de las situaciones, una persona va a actuar de una manera determinada, a pensar de una manera determinada y a sentir de una manera determinada. Hay dos elementos importantes cuando hablamos de la personalidad y se refiere a las diferencias únicas entre individuos y la personalidad es relativamente estable y duradera, que era la pregunta que yo les hacía a ustedes. ¿Será que la personalidad o se puede modificar la personalidad? No. Se pueden modificar conductas inadecuadas. Cuando nosotros hablábamos de los aprendizajes y cuando hablábamos de los refuerzos y los castigos, si yo quiero modificar una conducta de incumplimiento y de irresponsabilidad, entonces yo lo que hago es sancionar. O si yo quiero mantener que se mantenga esa conducta o se incremente de manera positiva, lo que yo voy a hacer es premiar. ¿Ven? Entonces, aquí vemos nosotros de que la personalidad es única en cada ser, en cada individuo. Es decir, que somos diferentes entre uno y otro. Y lo que sí es cierto es de que la personalidad es relativamente estable y duradera. Lógicamente hay que aclarar de que si no hay trastornos de personalidad a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico,
porque ahí ya es otra cosa, otro tema. La personalidad está compuesta por carácter, que era lo que Gilbert estaba mencionando, y el temperamento, ¿sí? Nosotros decimos, el carácter que tiene tal persona es un carácter fuerte, ¿no? Es un carácter que realmente uno sabe que esa es la conducta que uno esperaba de él, esa era la reacción que uno tenía, porque así es su temperamento. El carácter es la manera como yo reacciono, ¿sí? Y mantengo mi posición y mantengo mis ideales, porque eso hace parte de mi carácter. Pero el temperamento está en cómo yo enfrento la situación, o con rudeza, con agresividad o con tranquilidad, ¿sí? Si yo tengo un temperamento lábil, decaído, digámoslo así, entonces debe ser también de que mi carácter es un poco débil también, porque el carácter no quiere decir de que el carácter siempre sea fuerte, el carácter también puede ser de dependencia, el carácter también puede ser de debilidad. Entonces ahí está relacionándose estos dos conceptos de carácter y temperamento con la personalidad. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señor, dígame. Es con respecto a lo de la personalidad. Pues yo sé que se ha escuchado mucho, yo lo he escuchado mucho, cuando dicen, usted es uno en su casa, usted es uno en su trabajo, usted es uno en la calle, usted es uno con su pareja. ¿Eso hace también referencia a la personalidad, al cambio, o no? ¿O a qué se arraiga eso? Eh, digamos que son respuestas dadas por mí en cuanto a mi conveniencia, ¿no? Cuando le dicen a uno, usted no puede actuar en el trabajo de una manera o ser de una manera en su trabajo y ser de otra en la casa. Usted tiene que actuar igual en todo lado. Cuando se ve, se nota de que la persona está actuando de una manera eh, camaleónica, es porque, pues, lógicamente, actúa de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a su bienestar, a su propio beneficio. Y en últimas, esa forma de actuar de una manera variable identifica a esa persona, ¿sí? Es decir, que la personalidad de ese individuo que se adapta a su conveniencia, para su propio beneficio, y actúa de una manera en particular en un sitio y actúa de una manera particular en otro, ¿sí? Diferente, entonces realmente nos está queriendo decir de que su personalidad es así. O sea, él actúa de esa manera porque esa es su personalidad. ¿Ven? Pero por lo general lo que uno pretende es de que uno sea siempre el mismo en cualquier contexto. Por eso se dice, usted tiene que ser igual en todo lado. Usted no puede actuar de una manera diferente siendo usted, pero si lo hace es porque necesita obtener beneficios de ese cambio comportamental. No sé si te responde la pregunta, Gilbert. Sí, sí, señor. O sea, se cambia es de acuerdo a la conveniencia de la situación, o para Sí, que me vean claro, de cierta forma. claro, pero no es que se cambie la personalidad, se cambia la manera de actuar, ¿sí? Porque en última la personalidad de este señor es que actúa de esa manera, ¿sí? Es un rasgo característico de él que actúe de esa manera. Entonces, son conductas, más no cambia su personalidad. Su personalidad está bien definida por lo que él está haciendo. Y si él siempre lo ha hecho de esa manera, pues esa es su personalidad. Eso es lo que lo identifica. ¿Se me hago entender? Sí, señor, gracias. Ok, vamos a mirar entonces estas teorías de la personalidad, teoría de los rasgos y tipos, teoría conductista, teoría cognitiva, teoría humanista y la teoría psicodinámica. Estos son como diferentes formas de ver la personalidad, diferentes puntos de vista psicológicos para entender un poco lo que es la personalidad. Las teorías de los rasgos y tipos dice que el rasgo es un modo específico de comportamiento, disposición a dar una respuesta en una situación específica. Está mucho más ligado a lo que su merced preguntaba, Gil.
Gilbert con respecto a esa parte como de conveniencia, ¿no? Es un rasgo en él, es un rasgo que él reacciona de esa manera acá y que reacciona de otra manera en otro sitio. Por eso se dice que es un modo específico de comportamiento, ahí te estaba diciéndole la conducta, disposición a dar una respuesta en una situación específica. Entonces, eso es algo muy, y uno lo dice, es un rasgo muy característico en él o en ella, ¿ven? Y el tipo hace referencia a conjunto de rasgos estables, modelo de comportamiento que incluye, perdón, una serie de conductas similares. El tipo de comportamiento, los rasgos estables, ahí estamos ligando esa parte de las conductas similares en un sitio en particular. Y Gordon Allport, él estableció esta teoría de los rasgos, en donde distingue entre rasgos comunes y rasgos individuales. Estableció los rasgos más comunes entre las personas como la suspicacia, la agresividad, sentimentalismo, la alegría, el egocentrismo, la autonomía. Esos serían los rasgos más comunes. Cinismo, dramatismo, artístico, el rasgo artístico, perdón. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se establecen esos rasgos comunes. Seguramente nosotros tenemos algunos de ellos, ¿sí? Hace parte de nuestra personalidad. Las personas difieren de acuerdo al grado en que poseen ciertos rasgos de personalidad, como la dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Hay personas, y la diferencia está en que hay personas que son más o somos más dependientes o somos más independientes, que generamos mayor nivel de ansiedad o menor nivel de ansiedad. Agresividad, somos mucho más dados a ser agresivos o somos más bien como calmaditos, somos más sociables o somos más introvertidos, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos formas de comportarnos de una manera diferente. Las teorías de rasgos se concentran en el presente, describiendo la manera en que difieren entre sí las personalidades adultas ya desarrolladas, ¿sí? Por eso se habla de que se concentran en el presente. La teoría de los rasgos es lo que yo soy ahorita, ¿sí? Mi manera de actuar, mi personalidad adulta ya desarrollada. Entonces, la gente espera que mi comportamiento y mi conducta o mi rasgo sea de tal manera, o sea, no esperan ningún otro tipo de respuesta. Si yo estoy dando otra respuesta es porque de pronto tengo algún tipo de dificultad a nivel psicológico, porque pues tengo mucha presión, por decir algo. Entonces, normalmente los rasgos se presentan en el presente. La teoría de los rasgos, como les decía ahorita, plantea 5 grandes dimensiones que describen la personalidad. La extroversión, que tiene que ver con las personas que les gusta más lo social y les gusta estar más vinculado en lo social, que se le facilita lo social, que se integra de una manera mucho más fácil. La afabilidad, pues su nombre lo indica, tiene que ver con la empatía, inclusive, cómo nosotros nos mostramos de una manera cordial, de una manera respetuosa, tenemos esa afabilidad y hacemos de que la gente de pronto nos siga, nos preste atención, porque a quien no le gusta que lo traten de una manera amable, ¿no? Hay otra gran dimensión de personalidad que es la confiabilidad, es decir, tiene que ver con los rasgos del comportamiento de la confiabilidad, es decir, qué tanto yo puedo confiar en X o Y personas, qué tanto yo puedo generar esa confianza en otras personas. Confiabilidad es algo que está dentro de las teorías de los rasgos. La estabilidad emocional, es decir, como esa parte de la autoestima, ¿sí? Como de la estabilidad realmente que está ligada a mi estado emocional. Y lógicamente aquí habla que la cultura influye de alguna otra manera en los rasgos, porque de acuerdo a donde yo crezca, seguramente voy a desarrollar cierto tipo de habilidades, cierto tipo de conocimientos,
y voy a estar abierto a eso que se asemeje a mi cultura, ¿sí? Entonces voy a ser mucho más abierto a ese tipo de aprendizaje, ¿sí? Por eso cuando uno va a una cultura diferente, seguramente no sabe qué hacer. Entonces como que el intelecto está un poco desactualizado y no puedo tener apertura porque realmente no sé cómo es la cultura que se tiene acá. Son universales los 5 grandes rasgos de personalidad. La evidencia apunta a que se presentan los 5 grandes rasgos de diferentes culturas. Los hallazgos sugieren bases genéticas para dichos rasgos. Aquí ya nos metemos un poco con la parte genética. Ustedes saben que nosotros cuando estamos en el vientre de la mamá, estamos recibiendo una serie de, de cromosomas que nos forman entonces el ADN. Entonces tenemos ciertas características de la mamá, ciertas características del papá. Y eso viene entonces incluyendo aquí la parte genética para determinar ciertos tipos de rasgos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos escuchado que cuando se dice, no, pues que salió igualito a la mamá, ¿sí? Eso es algo genético, porque mire ese rasgo, que esa manera como está respondiendo, esa manera como está actuando, es como si se estuviera viendo actuar a la mamá. Entonces, ahí está un poco ligado esa parte de las bases genéticas para la determinación de ciertos rasgos. Teoría de los tipos. Aquí hay unos tipos muy interesantes cuando hablamos de temperamento. Dice acá, se remontan al médico griego Galeno, quien determina la personalidad de acuerdo a la presencia de 4 temperamentos, según la presencia de los humores fundamentales, el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a entenderlo un poco más, pero se diferencian los 4 aspectos de los temperamentos. Vamos a mirar qué nos dice cada uno de ellos, ¿sí? La naturaleza flemática estaba dominada por el frío y humedad, dice aquí, y entre las enfermedades típicas se contaban la gripa y los problemas de pecho, ¿sí? Entonces, asociaban este tipo de temperamentos a la posible eh, condición de salud que tenía la persona. Entonces, por eso lo mencionaban como algo flemático. La personalidad melancólica era fría y seca, por lo que eh, entre sus enfermedades se incluía el estreñimiento y la depresión o la tristeza. Se utilizaban, bueno, aquí mencionan otro tipo de cosas relacionadas con un poco de lo que es la parte de la naturaleza como tal, ¿sí? Y en el individuo sanguíneo es el ideal galénico, vital, alegre. Entonces, fíjense cómo se están determinando rasgos de personalidad. En el individuo sanguíneo se determina que es una persona vital, que es una persona alegre, que es una persona que inclinado a los excesos, ¿sí? Entonces, ahí de pronto lo asocian un poco con las enfermedades que podía adquirir ese tipo de personalidad sanguínea. En el desflemático, pues como lo decía yo ahorita, pues tiene que ver con la parte de, de cómo a esta persona pues mantiene más que todo como resfriada, enferma, y eso determina que sus rasgos de personalidad es como estar siempre como enfermo y obteniendo la atención de otras personas. El temperamento colérico está asociado entonces con el mal carácter y los males hepáticos, dice el libro, ¿no? Pero entonces aquí vemos nosotros cómo esa explicación que se daban en el pasado, ¿sí? En la época del griego Galeno, que estaba interpretando eso, y pues lógicamente eso fue refutado con otro tipo de explicaciones mucho más científicas, que en últimas este señor en la actualidad, Hexel, él plantea que la personalidad tiene cierto tipo de tipología, que hace referencia a la clasificación de Galeno, pero ya no lo hace de una manera como muy
como muy naturista, como muy de lo astrónomo, como muy de las hierbas, no, pues porque lógicamente eso no tiene ningún componente científico, pero en cambio acá Eisen lo que plantea es esto, que nosotros tenemos este, estos 4 puntos de personalidad: emocionalmente inestable o neurótico, emocionalmente estable, extrovertido e introvertido. El ser humano se ubica entre cada uno de estos, ¿sí? Y acá está el extrovertido, lo asocian con el sanguíneo, lo asocian en parte con el colérico, el emocionalmente inestable, neurótico, lo asocian con el melancólico y el colérico, el introvertido y emocionalmente estable lo asocian con el flemático y el melancólico. Entonces, fíjense que acá se centra un poco más en lo que es la descripción de los rasgos de personalidad. ¿Qué nos dice una persona que sea voluble? Es más emocionalmente inestable, más ansioso, más emocionalmente inestable, ¿sí? La rigidez, una persona que es perfeccionista, también es emocionalmente inestable. El que sea perfeccionista no quiere decir de que yo tenga una emocionalidad estable, porque no es así. Precisamente yo tengo problemas por ser tan radical, por ser tan rígido, tan estricto. Entonces eso termina molestando bastante. Acá, en el introvertido, pues se determina algo de tranquilidad y algo de pasividad, ¿no? Algo de insociable y algo de cuidadoso. Entonces, fíjense cómo en estos espacios se va hacia lo emocionalmente inestable y hacia lo emocionalmente introvertido, o la respuesta introvertida. Y lo mismo pasa entonces con estas, ¿no? Con la parte extrovertida, que es activo, que es optimista, que es impulsivo, que si es emocionalmente inestable, que es quisquilloso, es decir, es desconfiado, genera totalmente una inseguridad permanente, es inquieto, a veces se torna agresivo por lo neurótico, entonces se juega con eso, ¿sí? En lo extrovertido, asociado con lo emocionalmente estable, pues entonces serían estas características que harían parte de ese componente sanguíneo. Es una persona líder, despreocupada, alegre, desenfadado. Entonces ahí vemos nosotros ya una explicación, perdón, una explicación más científica con relación a estos componentes de extroversión e introversión: emocionalmente estable, emocionalmente inestable y emocionalmente estable. Diferente a esto, que lógicamente no nos generaba ningún tipo de confianza ni de credibilidad. Eh, Sheldon plantea la teoría del biotipo, en donde él ubica a cierto tipo de desarrollo muscular o formas corporales, y que eso determina cierto tipo de comportamiento y cierto tipo de personalidad. Acá, por ejemplo, el mesoformo, que es un sistema muscular que es de somatotonia, tiene que ver con una persona que puede ser colérico, ¿sí? El ectomorfo, que es un sistema nervioso, que es la serotonia, es una persona que tiende a ser más inestable, es melancólico. El flemático, que es el endomorfo. Fíjense cómo la figura corporal cambia. El mesoformo tiene este tipo de figura. El melancólico, al parecer, los rasgos de personalidad estarían asociados a esta melancolía, y su figura corporal sería este. Y el endomorfo sería su figura corporal esta, en donde, pues como lo decía, el sistema digestivo es el que se ve más alterado. Acá el sistema nervioso es el que se ve un poco más alterado eh, en cuanto al aspecto negativo. Sería esto: viene el biotipo, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. La estructura es ligera, fina, en general de estatura elevada, delgada y con extremidades largas. Otras características, en ocasiones asociada a una personalidad despierta, inhibida e intelectual. El mesoformo
Es una estructura atlética, musculosa, con un tórax, extremidades y músculos grandes. En ocasiones, sus otras características están asociadas a la agresividad. Los mesomorfos suelen ser atléticos y se pueden destacar en muchos deportes, ¿sí? El endomorfo son estructuras más pesadas, de formas curvas, pueden tener problemas para no engordar, ¿sí? A menudo asociado a la placidez, así como la actitud relajada y hedonista. El hedonismo tiene que ver con la capacidad que yo tengo para disfrutar la vida. El hedonismo es el placer en sí mismo, es la tranquilidad, es la armonía, es disfrutar de la vida. Y la anedonia es totalmente lo contrario. El hedonismo es disfrutar, anedonia es carecer de ese disfrute, como tal, ¿sí? Nos estábamos centrando un poco en la teoría de los rasgos y los tipos, empleado o explicado por Eisen, ¿no? Con aquello de la introversión, extroversión, ¿sí? Estable emocionalmente, inestable emocionalmente, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros esas teorías de los rasgos como tal. Ahora centrémonos un poco en la teoría conductista, ¿sí? Dollar y Miller planteaban que los rasgos de personalidad no son hábitos, o sea, respuestas aprendidas y estables frente a un estímulo. Si los rasgos son aprendidos, entonces la personalidad es fácilmente modificable a través de premios y castigos, que es lo que hablábamos nosotros del condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría conductista? La teoría conductista nos dice que el medio ambiente influye de una manera fuerte en nuestra personalidad, la manera como me termina creando mi familia, con las creencias de ellos, con los miedos. Entonces, se genera cierto tipo de asociaciones a nivel conductual, a nivel de respuestas que determinan que yo me debo comportar de tal manera porque así me lo enseñó mi familia. Entonces, aquí estamos hablando de que sus respuestas son aprendidas estables frente a un estímulo, ¿sí? Entonces, estos autores no hablan de hábitos, sino hablan más que todo de rasgos aprendidos, ¿sí? Y luego habla entonces de la teoría cognitiva, que lo plantea George Kelly, en donde establece que la personalidad está determinada por estructuras de conocimiento que se convierten en interpretaciones de la realidad. Cuando hablamos de la teoría cognitiva, hacemos referencia a la manera como nosotros interpretamos lo que nos rodea, nuestras experiencias inclusive. Estas estructuras mentales determinan mi manera de comportarme o de pensar. Entonces, si yo tengo una serie de ideas negativas, de pensamientos negativos, seguramente mi comportamiento va a ser de dependencia, va a ser de inseguridad, va a ser de intranquilidad, va a ser de aislamiento, ¿sí? Y además de que mis pensamientos están ligados a eso, a que yo no soy capaz, a que yo hago las cosas de una manera inadecuada, bueno, una gran cantidad de cosas que realmente generan afectación en la respuesta emocional del sujeto. La teoría humanista de la personalidad plantea o enfatiza que tenemos, o sea, el humanismo aquí lo que nos plantea es de que nosotros venimos a este mundo a pasarla bien, ¿sí? Entonces habla un poco de la motivación positiva y progresamos hacia niveles superiores de funcionamiento, ¿sí? No se limita a manejar los conflictos internos, sino que realmente le da importancia al vínculo de lo que tiene que ver con cómo disfruto yo de mis actividades, cómo le genero motivación, esa motivación totalmente convencida y positiva que ayuda a superar esos conflictos internos. Destacan la potencia de la gente para el crecimiento y el cambio en el tiempo presente y no en el pasado. Es decir, acá lo que nosotros vemos es
que nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos generándonos un poco, adaptándonos al presente y vamos dejando de lado ese pasado. O sea, lo que hoy me sirvió ya lo tengo que soltar para poder aprender cosas nuevas y adaptarme al presente. Entonces eso me genera cierto tipo de crecimiento. Si mi familia me bloquea muchas de estas cosas que yo les estoy mencionando, entonces lógicamente voy a crecer con mucha inseguridad, precisamente porque mi familia no me permitió arriesgarme, no me permitió aventurarme, no me permitió, sino que me mantuvo castrado todo el tiempo, castigado, limitado. Entonces lógicamente mi respuesta potencial siempre va a estar muy limitada. Carl Rogers, entre 1902 y 1987, cuando él falleció, dice que todo organismo tiene una tendencia a la realización, es decir, la idea de lograr los objetivos personales. La meta de la vida es satisfacer este proyecto genético y convertirse en lo mejor que cada uno puede llegar a ser. Si yo no tengo esa idea de la autorrealización, seguramente voy a quedarme viendo un chispero. Solamente voy a lograr cosas, pero mínimas, pero no voy a confiar en mí. Entonces la tendencia a la autorrealización, a hacer realidad el autoconcepto, hacia dónde yo quiero llegar, qué es lo que yo quiero obtener, ¿sí? Y cuáles son mis habilidades para eso. Entonces, por eso se dice que la idea es que nosotros podamos o logramos satisfacer ese proyecto de vida genético, ¿sí? Persona con funcionamiento óptimo cuando nuestras capacidades innatas corresponden a nuestro autoconcepto. Entonces acá Carlos dice, yo vengo a este mundo a disfrutar de la vida, a vivenciar cosas muy interesantes, muy bonitas. Entonces no nos quedamos así como que no nos conocemos. En el proceso del autoconcepto llega a parecerse cada vez más a la capacidad innata y la vida se desvía del proyecto genético. Acá hablamos nosotros de lo que queríamos llegar, pero me encuentro con una realidad, entonces tengo que cambiar y adaptarme y me convierto en otra persona, con mayores cualidades, con mayores destrezas, con mejores formas de pensar, porque mi proyecto de vida que yo tenía inicialmente se fue transformando porque yo conocí otras cosas, conocí a otras personas, estuve en otros contextos, entonces eso me hace que yo cambie mi proyecto genético, ¿cierto? Y genere un poco esa capacidad para adaptarme a lo que me favorece en último. Cuando hablamos nosotros de las teorías psicodinámicas, seguramente ustedes han escuchado hablar de Sigmund Freud, ¿cierto? Entonces, eso está ligado a que el psicoanálisis con su padre, Sigmund Freud, establece ciertos rasgos de personalidad dentro del individuo, ciertas fuerzas psicológicas que ya vamos a mencionar, que son centrales en la teoría psicodinámica o del psicoanálisis. Dice que buena parte de la vida mental es inconsciente y como resultado la gente se comporta de manera que ella misma no entiende, porque todo lo guardamos por allá en el inconsciente, ¿sí? Si ustedes asocian la punta del iceberg, la punta del iceberg es lo que está consciente y lo que está debajo del agua, que está tapando el iceberg, entonces eso es lo que queda por allá guardado en el inconsciente. ¿Sí? Los procesos mentales como las emociones, motivaciones, pensamientos, operan en forma paralela, lo que conduce a sentimientos conflictivos. A veces yo tengo una motivación, pero esa motivación no me permite hacer lo que yo quiera. Si yo, por ejemplo, perdóneme el ejemplo que voy a dar, si yo tengo un deseo sexual, ¿sí? Pues yo estoy motivado para tener tener una relación sexual, ¿sí? Entonces, el mundo me dice, ojo, usted no puede hacer eso, usted no puede actuar de una manera grosera, ni atrevida, ni aprovecharse de los demás, ni mucho menos coger a una mujer y hacerle daño sexualmente.
Entonces, esos conflictos, esos sentimientos conflictivos se chocan en la teoría psicodinámica, porque lógicamente las emociones, las motivaciones y los pensamientos están ligados a unas normas que establece la sociedad. O si no fuera algo caótico, si nosotros no tuviéramos este tipo de conciencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto, seríamos unos animales y estaríamos actuando como los perros. Cuando ven una perrita en calor, entonces todo el mundo, todos los perritos se le dan encima, pero entre ellos pelean para poder, digamos, tener un tipo de relación sexual allí, ¿sí? Dentro también de las teorías psicodinámicas, los patrones estables de personalidad no solo empiezan a formarse en la niñez, sino que las experiencias tempranas tienen un fuerte efecto en el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y eso sí es cierto. Las primeras experiencias en la niñez marcan una gran diferencia entre las personas, ¿sí? Las representaciones mentales que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de nuestras relaciones tienden a guiar nuestras interacciones con otra gente. El desarrollo de la personalidad implica aprender a regular los sentimientos sexuales, que era lo que yo les comentaba ahorita, y agresivos, así como volverse socialmente interdependiente en lugar de dependiente. O sea, sí necesito a los demás, pero también puedo valerme por sí mismo, no es que yo sea totalmente dependiente, ¿sí? Él es Sigmund Freud, teórico psicodinámico más conocido e influyente, ¿sí? Aquí yo le estaba diciendo la estructura de la personalidad un poco, ¿sí? Acá habla de conciencia, ideas, pensamientos, sentimientos con el cual nosotros nos despertamos o nos activamos. El preconsciente está hablando de el material que puede ser fácilmente recuperado, ¿sí? Está en la preconciencia, y si de pronto yo recuerdo algo, entonces yo saco de esa preconciencia y lo traigo acá a la conciencia y me acuerdo fácilmente de eso, ¿sí? Eh, Estos son estructuras de la personalidad: el superego, el ego y el id, ¿sí? Y la inconsciencia está hablando de que debajo de la superficie que nosotros estamos, digamos, reconociendo, ¿sí? Acá habla del principio del placer. Acá estamos hablando de los deseos más innatos, es decir, lo que yo les decía, si yo tengo deseos sexuales, entonces simplemente yo quiero desfogar mi placer en una relación sexual. Entonces, el id es lo que quiere, eso es lo que quiere. Pero entonces el superego dice, no, eso no está bien. Es un vigilante de la moral, digamos. Yo quiero cubrir esa necesidad sexual, pero acá me dice, no, oiga, pues usted no puede hacer eso. Usted tiene una moral, usted tiene que respetar a las mujeres, ¿sí? Entonces, hay una pelea acá entre el id y el ego, ¿sí? O el superego. Y el ego es como lo que media entre el superego y el id. O sea, si yo tengo ese deseo sexual, pues yo no lo puedo hacer violando a una mujer, pero sí puedo dedicarme al arte, digamos, a dibujar desnudos, a dibujar o hacer estructuras, ¿sí? Desnudos en estructuras y tener modelos allí, pero yo los observo, pero ahí estoy desfogando eso. Entonces, el ego lo que le ayuda al superego y al id es a entender un poco la relación que se tiene con el medio ambiente social. El id, el conjunto de impulsos y deseos inconscientes que continuamente buscan expresión, que yo les estaba diciendo. Opera acorde al principio del placer, busca el placer inmediato y rechaza el dolor. O sea, déjenme ser feliz.